Hoy en El Señalador nos visita la escritora Liliana Hecker, alguien imprescindible para pensar la literatura argentina de los últimos 60 años. Hola Liliana, ¿cómo estás? Pero muy bien, Irene, y contenta siempre de estar con vos. Y yo de escucharte, y tengo que decirte algo. Has recorrido un largo camino, muchacha. Eso era una frase, para los que no la conocen, de un eslogan, de una propaganda. Y cuando pensé cómo comenzar esta entrevista, dije, se aplica a Liliana, no solamente por el largo camino recorrido, sino porque vos conservás mucho de esa muchacha por tu curiosidad, por tu optimismo, por el deseo de seguir creando. Sí, yo me siento muy bien con esa frase. Primero que atesoro frases que vienen de otra época, ¿no? Esa frase que vos decís realmente se escuchaba, además de estar estaba en una publicidad, porque en realidad se usaba mucho. Entonces, a mí me fascinan esas frases y lo del largo camino lo acepto encantada. Nunca negué mi edad. Cuando vos decís 60 años, guay, y todavía son más de 60. Yo bastante suave con eso. Tengo 81 años y a los 16 años entré al Grillo de Papel, así que muy Comenzamos largo. por esa chica de 16 años que estudió física y que envía una poesía y una carta a Abelardo Castillo a la revista El Grillo de Papel. El primer número del Grillo de Papel. Yo quiero aclarar, y siempre lo aclaro, porque dice, Abelardo Castillo, ay, mira, no, Abelardo Castillo no era ese escritor impresionante, ¿no? Extraordinario, que hoy conciben quienes están escuchando el programa. Abelardo Castillo, que era deslumbrante, sí, siempre lo fue, pero tenía 24 años y acababa de publicar en ese número 1 del Grillo de Papel el primer cuento que había, no el primer cuento que escribió, pero por primera vez había publicado un cuento que era El Maricay, que estaba en la tapa del Grillo de Papel, lo que era bastante impactante. En enero, cuando yo descubro la revista, enero de 1960, la descubrí un poquito antes, la descubrí en diciembre del 59, antes de irme a mi viaje de egresada, fíjate vos qué época, y había, es decir, era muy joven, éramos todos muy jóvenes. Ahí, bueno, yo mandé la carta y el poema, ahí eso famoso que está en Google, en todos lados, que Abelardo me dice, no, que el poema es malo, pero que en la carta se nota que soy escritora, y ahí charlamos muchísimo en el Café Las Violetas, que era de mi barrio, yo era de Almagro. Y ahí Me comienza, propuso. sí, una relación que, bueno, sigue El Grillo de Papel, fue prohibida, le siguió El Escarabajo de Oro, Esa la fundamos Abelardo y yo. que en el 74 deja de existir. O sea que tenemos exactamente aniversario en el 2024. Claro, exactamente. Deja de salir, es decir, el Grillo de Papel deja de salir en el número 6, en más o menos es noviembre de 1960, porque hubo un decreto que prohibía una cantidad de publicaciones de izquierda. Estaba la revista Che, estaba la revista Cuatro Patas, que era de humor y era excepcional, excepcional. Estuvo El Grillo de Papel y otras publicaciones. Fundamos con Abelardo Castillo El Escarabajo de Oro. En el 74 deja de salir, no por motivos políticos, por motivos económicos. Viene un golpe, uno de los primeros y brutal, un golpe de hiperinflación. El papel, que siempre hubo negociados tremendos alrededor de un papel, y sube de una manera desmesurada. Es decir, que nosotros era una revista independiente, decíamos lo que queríamos porque nadie nos subvencionaba. Era una revista que se vendía muchísimo, entonces la subvencionábamos con la venta. Cultura de la cancelación, de la censura, crisis económica, el eterno retorno de Nietzsche. Pero bueno, siempre se vuelve de otra manera a esos lugares que no son los lugares queridos nuestros, ¿no? La censura, la crisis económica. Y luego en 1977, con Abelardo también, y se suman Silvia y Parraguirre, Los tres. los tres, ese trío
maravilloso que hace el ornitorrinco, y yo creo que esta pregunta también te la habrán hecho, pero bueno, el público se renueva. ¿Ustedes se sentían en esa década como parte de una resistencia cultural? Pienso que siempre Abelardo tuvo muy cerca a todos los sartreanos, no estaba Sartre, estaba Simone de Beauvoir, eran ejemplos de un intelectual comprometido, que escribía ficción, pero también filosofía y también incidía en la opinión pública. Es decir, no nos llamábamos resistencia. El único momento en que yo usé la palabra resistencia fue en la polémica que tuve con Cortázar, que era un amigo, escritor que admiro profundamente, pero yo creo que uno justamente discute con los amigos, no con el enemigo, ¿no? Con Videla no había posible discusión, con Cortázar sí. Pero en lo que sí, y eso fue lo que me llamó la atención en el número 1 del Grillo de Papel, además de decir una frase que me impactó, que la literatura para nosotras no es un medio de vida, sino un modo de la vida, me encantó. Decían que defendían la gran literatura, pero decían que ante una situación concreta no hay que esperar que se te ocurra un cuento o una novela, que el escritor tiene una herramienta, es decir, que es la palabra, y que puede usarla de manera explícita para dar testimonio de la realidad actual, tanto nacional como internacional. Y de hecho, nuestras revistas, El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco, siempre se valieron de esa herramienta maravillosa que es la palabra para dar testimonio de lo que ocurría ahora y aquí. Yo creo, siempre dije que para mí la revista era un modo de era mi militancia, porque era un modo de dar testimonio. Ahora, podíamos publicar grandes autores, y lo hicimos, grandes autores internacionales que por ahí no se conocían acá, a toda una nueva generación de escritores del país, pero al mismo tiempo los editoriales, que casi todos eran de Abelardo Castillo, los artículos que escribíamos, en general calaban hondo en la situación que se vivía en ese momento. Y desde un lugar con títulos, ¿no? Pues son títulos: El Escarabajo, El Ornitorrinco, El Grillo, ¿no? Porque pensaron esa saga así. Bueno, yo no estaba cuando se creó El Grillo de Papel. Hay algo que sí indican los títulos. Éramos una revista con una ideología muy clara y que nos jugábamos en los editoriales, etc. Nunca renunciamos al humor, porque nosotros creíamos, sigo creyendo, y siempre lo creyó Castillo, y también lo cree Silvia Iparraguirre, y todos los que hicimos la revista, Vicente Batista, Bernardo Jackson, que el humor es fundamental, es parte fundamental de nuestra expresión. Entonces, El Grillo de Papel, hay una disidencia, y yo voy a poner, Abelardo Castillo lo atribuye a otro poema, pero yo creo, y lo voy a decir acá, porque eso es lo que escuché siempre, que se debió, cuando estaban buscando el nombre, bueno, pasaron por varios nombres, alguien leyó el poema El Grillo de Nader Roxlo, música porque sí, música Habana, como la Habana, música del grillo, es hermoso. Pero bueno, no importa. De cualquier manera se llamó El Grillo de Papel. Cuando cierran El Grillo de Papel, era como de cajón que íbamos a seguir con algún bicho. Y bueno, Abelardo Castillo era apasionado de Edgar Poe, escribió su obra realmente impresionante, que es Israfel, y por eso se llamó El Escarabajo de Oro, que es un gran cuento de Edgar Poe. Con El Ornitorrinco pasó que realmente saliendo a fin del 77 la sentíamos un bicho raro. Era un bicho raro. Tuvimos que valernos de nuestra herramienta, saber usarla, ¿no? Para que la revista pasara la censura, que dijéramos lo que queríamos decir, pero al mismo tiempo sobreviviera como realmente sobrevivió. Por eso se llamó El Ornitorrinco. Sobrevivió, siguieron de tu parte publicaciones de libros, y en 1987 tu novela Zona de Clivaje, ¿no? Sí. ¿Vos seguís leyéndola cada tanto? Yo no leo lo mío, pero la conozco. En Zona de Clivaje fue para mí fue
importante esa publicación, esa escritura. En realidad se me ocurrió como cuento cuando yo tenía 21 años. Estaba leyendo una obra de O'Neill larguísima, Extraño Interludio. Yo creo que debo ser la única persona que la leyó entera. Y una frase de una de las protagonistas, Nina, no sé qué frase, no quise volver a leer esa obra, me sugirió un cuento. Con tanta pasión que me senté a escribirlo. Y empecé a escribir, sabía dónde iba a ir a parar. Sabía al final que después con los años le cambié porque ya no me representaba, pero no importa, después podemos hablar de eso. Lo cierto es que me pasó algo muy curioso. En lugar de avanzar hacia el final, como debe pasar, digamos, avanzar todo buen cuento que se precie de tal, me avanzaba hacia los costados y hacia atrás. Empezaba a saber cómo era el pasado de Irene, tu tocaya. Yo amo el nombre Irene, es un nombre que siempre quise muchísimo. Mi sobrina nieta también se llama Irene, es un Irene Grus, la gran poeta y gran amiga. Es un lindo nombre griego, que en mi generación eran muchas señoras mayores, pero a mí siempre me gustó A también. mí siempre me gustó y nunca dudé que mi protagonista se iba a llamar Irene, nunca. Eso se llamó Irene desde el vamos. Lo cierto es que ese cuento me avanzó, se alargó muchísimo. No era un cuento y tampoco, aunque no lo veía con la claridad que te lo puedo decir ahora, tampoco me daba el cuero para escribir la novela que yo quería. Primero, me faltaba, por supuesto, experiencia literaria. También me faltaba experiencia de vida. Lo que yo quería contar, que era el conflicto de no ser más adolescente, yo tenía 21 años. Es decir, muy ahí. Muy ahí, muy ahí. Tal vez así que la edad tremenda que le asigné en la primera versión a mi protagonista era 27 años. Tenía 27 años y ya tenía muchos problemas porque ya había perdido. Era una señora mayor. Ya. Bueno, con los años decidí que la edad iba a ser 30 años porque es una edad fuerte para una mujer, porque ya nadie teniendo 30 años puede jugar a ser adolescente. Me gustó esa edad. Pero estuve muchos años, por supuesto, varios libros de cuentos en el medio. No es que haya estado detenida en esa novela, pero me llevó muchos años hasta que encontré realmente la novela. En el transcurso me cambió el final. El final primero es la relación, digo para quien no lo conozca, es la relación que ha tenido una mujer desde que era adolescente con un Don Juan. Amar a Don Juan es necesitar compartirlo, lo cual es muy conflictivo. Y el final, cuando él va a acostarse con otra adolescente, se supone, ella piensa en volverse, el final original, en volverse loca, piensa en muchas cosas y finalmente se arregla, lo espera y el final original era hasta que vos, amor, decidas matarme. Con los años dije, no, ese final no me representa. Esta mujer encuentra la manera, se suelta, lo ama, pero necesita su libertad, necesita su soledad, y de hecho el final de Zona de Clivaje es totalmente distinto, no lo voy a contar para quien no leyó la novela, pero es absolutamente distinto, porque yo había cambiado mi concepción de lo que es la libertad y lo que es la elección había cambiado. Y se había sumado también experiencia, como decís, se habían sumado lecturas y llega el momento de publicar un ensayo con estas experiencias, con estas lecturas y elegís un nombre muy lindo que subyace un homenaje a ese nombre que es Las Hermanas de Shakespeare. Claro, en realidad Las Hermanas de Shakespeare también surge. En realidad lo escribo a los 24 años, en la primera versión que se publicó en 2 números del Escarabajo de Oro. El origen de ese ensayo es una entrevista que me vienen a hacer, me acuerdo si era el suplemento creo que de La Razón, del diario La Razón. Y entonces me preguntan cómo escriben las mujeres, qué piensan las mujeres. Yo pensé, pero diablo, que soy un chimpancé. Es decir, no puedo dar cuenta del todo de mí misma y voy a poder dar cuenta de todas las mujeres. ¿A quién se le ocurriría decir,
cómo escriben los hombres, cómo piensan los hombres, qué temas eligen los hombres. Me enojé mucho con eso y de ahí surge la idea de Las hermanas de Shakespeare, que por supuesto lo tomo de un parto propio de Virginia Woolf. Virginia Woolf, maravillosa, conjetura que si Shakespeare hubiese tenido una hermana tan talentosa como él, no hubiese podido escribir esa obra, y cuenta una historia que es maravillosa, una historia de vida que termina con ella muerta sin haber podido hacer nada. Y yo, de alguna manera, supongo que es algo que también tiene que ver con una concepción. Pienso que si hubiese tenido el genio de él, no sé cómo, pero de alguna manera se las hubiese arreglado para sobresalir. No sé qué. Lo que creo es que altamente improbable si lo hubiese podido escribir. A lo mejor sí, a lo mejor hubiese sido una gran actriz, que lo hubiese ido contra la corriente. Pero claro, por supuesto, Pero bueno, son juegos, ¿no? también son juegos y acá me animo a decirte que también hay otras cosas, ¿no? Porque está la suerte, está el contexto. Tal vez vos como realmente a los 16 años tuviste la oportunidad de junto a este jovencísimo Abelardo Castillo entrar en lo que te gusta y bueno, se dieron ciertas circunstancias que fueron propicias, ¿no? Pero hay mujeres que realmente no la tuvieron para nada fácil. ¿Y cuántas mujeres genias y hombres también a veces, Y hombres obviamente, también. Es decir, han quedado sin descubrir? También tu generación, ¿no? Porque tu generación fue una generación que venía después de la Segunda Guerra Mundial, cuando crecía el estado de bienestar, cuando los jóvenes pensaban, dijiste, había una izquierda muy fuerte en todas partes, se pensaba en la revolución, entonces se pensaba en grandes cambios para la humanidad y también eso es algo de lo que otras generaciones carecían y bueno, y ahora mismo parece ahora, de fíjate otro una mundo. cosa, Irene, todo lo que decís es cierto, pero mi generación era de varones. Claro. Yo era la única chica que estaba, yo siempre digo, la composición de la mesa del Grillo de Papel eran los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo. Yo iba por las mías. Sí. Es decir, eso, el contexto era súper favorable, pero todavía, no digo que no hubiera mujeres, porque Angélica Gorodizer ya estaba escribiendo, había una tipa maravillosa como María Elena Walsh, Silvina Ocampo, que pertenecía al grupo de Borges vio, y Silvina Ocampo ya nunca formó parte de otro grupo. Pero la generación del 60, que venía con mucha polenta y que fue muy buena, realmente, no estaba formada por mujeres. De la única era yo. No, claro. Es decir, Sí, había todavía, y a mí eso es lo que me daba rabia, porque yo decía, ¿por qué? Incluso yo me lo planteo en la primera versión de Las hermanas de Shakespeare. ¿Por qué una mujer no va a poder ser genial? ¿Por qué la medida del genio está dada por hombres? Una mujer tiene un mundo singular, tiene que animarse. Es decir, eso es lo que yo, por supuesto, yo ahora lo escribiría, es un ensayo que se me va modificando. En algún momento tal vez escriba una nueva versión, porque cuando volví a publicarlo en el libro, ya cambié, porque habían cambiado cosas y seguramente había cambiado mi visión también. Pero bueno, tenías esa, esa vocación de decir lo que pensabas, de defenderlo. Hablaste de la polémica con Cortázar, la polémica que surge también con tu libro El fin de la historia. ¿Te consideras valiente? Me salen así las cosas, supongo, tal vez mirada por nosotros, por ejemplo, incluso me lo dicen respecto del discurso. Yo no siento que sea valiente, siempre fui al frente, nunca me planteé, ay no, qué sé yo, no sé, yo no conozco a nadie. Vos pensás que yo tenía 16 años, ¿no? Y me fui solo al Café de los Angelitos. En mi casa no estaban contentos. Yo me fui a la noche a un café rodeada de gente a la que no conocía. No me sentí valiente, me sentí curiosa, me sentí poderosa tal vez, porque entraba a un café a encontrarme con un grupo de escritores. No sentí, qué valiente soy, nunca sentí qué valiente soy. Siempre
me resultó natural ir al frente con las cosas que yo deseaba hacer. Una personalidad entonces también que ayuda a ese ir al frente y que a lo largo del tiempo recibe esta personalidad como escritora, recibís mucho reconocimiento, premios, la posibilidad de dar el discurso inaugural de la Feria del Libro. ¿Cómo te sentís con esto, con el reconocimiento? No tantos escritores que se han formado en tus talleres y siempre nombran el taller de Liliana Hecker. Y bueno, tengo un recorrido largo. Cuando uno dura muchos años y hasta muchos años, después llegan los reconocimientos. Es así. No sé, me parecen bien. Tampoco siento, ay, qué maravilla, qué sé yo. La verdad que yo creo como escritora, siempre estoy en una zona de incerteza. Es decir, ¿y ahora qué? Bueno, es decir, nunca llegás. Es algo que aprendés con los años. Tal vez cuando sos muy joven querés llegar a... ¿Y qué llegará? Bueno, nunca llegás. era una preguntita un poco, no te digo con trampa, pero sí con intención de llegar a Noticias sobre el Iceberg, que es tu libro, donde hay una escritora que tiene 77 años y que en algún momento, una escritora que tuvo una gran consagración y que está buscándose otra vez a sí misma y a su literatura, y que dice que hay momentos, hay etapas en las que uno cree que el camino se ha allanado, que uno ha llegado a, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, eso es lo que yo creo hoy. Y en Noticias sobre el Iceberg puedo plantear. Es la primera vez que me animo, y después de varias dudas, ¿a qué se va a dedicar? Yo sabía que se llamaba Greta, mi protagonista, tenía la escena original que ocurrió varios años, es decir, que se me ocurrió varios años antes, de una mujer de 70 años tenía en ese momento haciendo la vertical, de un muchacho que la llamaba para una entrevista, sentí que había una novela y recorrió un largo camino sin escritura, sino en mi cabeza recorrió un camino de acá para allá. Pero el planteo que finalmente yo quería contar era eso que aprende Greta durante la novela, es decir, el iceberg, no vamos a contar el final, pero el iceberg le revela algo que para ella es secreto, eso que nunca se animó a saber o a pensar. Y esto que hace la escritora, ¿no? Que espero que no me lo estés haciendo a mí, que es, a ver por dónde la llevo, yo no me voy a soltar, las riendas las tengo yo, voy a contestar lo que quiero. Eso es muy, muy divertido de esta escritora que no quiere decir cosas de las que después se va a arrepentir, piensa, pero que al final se suelta mucho. Totalmente se suelta, sí, hay algo que se suelta más allá de su voluntad. Y a mí me pasó algo muy lindo que me dice Silvia Perraguirre, me dice, en esta novela soltaste amarras. Y a mí, sí, yo no había pensado que era así, pero es cierto. Incluso en el lenguaje, una cantidad de cruces bastante locos que aparecen en el humor, así muy singular, que aparece. Pero a mí me importaba esto en esta protagonista. Y respecto de lo que vos decías hace un ratito, Irene, sí, en efecto, Greta se parece a mí. Y al mismo tiempo, y tiene que ver con lo que vos decías respecto de lo que pasa con las mujeres a propósito de Virginia Woolf, ella tiene acontecimientos, o yo tuve acontecimientos en mi vida que no son iguales a los de Greta. Ella no tuvo una hermana, como sigue siendo mi hermana, pero que tuvo muchísima importancia en mi infancia, una hermana muy lectora y con una personalidad muy singular. Todo lo que yo digo en mis cuentos de hermanas es poco a respecto de lo que era mi hermana. Sigue siendo una persona muy especial. No tuvo una revista como yo tuve durante 26 años, que es parte fundamental de mi historia como escritora. Yo no puedo concebir mi historia como escritora sin mis libros, sin la revista, Claro. Y una amistad con alguien tan excepcional como fue Abelardo Castillo. Y no tuvo Greta una relación, una convivencia realmente maravillosa durante 40 años. Seguimos ya
con Ernesto. Entonces, Tiene un hombre de ojos celestes, pero que no le... ella no le tiene miedo a sentirse observada, a sentirse objetiva, le tiene miedo a la convivencia y sin duda salió de cierta vacilación mía. Yo creía que no estaba hecha para la convivencia, no la rechazaba, pero la sentía altamente improbable, hasta que lo conocí a Ernesto y un día me dije, bueno, yo me planteé, ¿y qué quiero? Con este hombre yo tengo. Greta tiene cosas tuyas y tiene cosas que son, bueno, sus grandes problemas con una novela que no sale, ya tuvo reconocimiento, pero en base a ese reconocimiento y lo que quieren hacer los chicos con ese reconocimiento, que no lo vamos a spoilear, pero bueno, es algo que la preocupa, y yo creo que acá en este libro, además de soltar amarras, como dice Silvia Paraguirre, también haces una gran reflexión, pero desde la ficción, acerca de la escritura, ¿no? Sí. Y de la edad, y qué pasa con la edad, ¿no? ¿Qué pasa en alguien que fue reconocido y que todavía a los 77 años, y más aún, quiere seguir creando? Entre el 2001, en que publiqué La crueldad de la vida, y el 2011, en que publiqué La muerte de Dios, yo no publiqué y casi no terminé ningún texto de ficción. Escribí, sí, diálogos sobre la vida y la muerte, trabajé en ese libro, anoté cosas. Un escritor siempre escribe, lleva un diario, escribe a los amigos, de pronto se le ocurren ideas, pero yo sabía perfectamente que no podía, digamos, no podía engancharme con nada tan apasionadamente como para terminarlo. Y eso me conflictó mucho. Eso pasa y es razonable que te plantees, y si nunca salgo de este estado, porque no hay garantías. Muchas gracias, Liliana Hecker, porque esto es algo que se va modificando como el iceberg, la escritura, todo lo que nos da esta novela sobre la escritura, sobre las maneras de afrontar la vida, sobre cómo pensar también sobre la muerte, para una escritora dispuesta, como dice el personaje, a exponer el alma. Nosotros seguimos la semana que viene con más Señalador.